Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, nos encontramos presenciando un ciclo de las capacitaciones virtuales del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. En esta nueva oportunidad tenemos una vez más el escribano Daniel Ahumada, quien disertará en relación a los plazos registrales, reserva de prioridad, prioridad directa, cómputo y vigencia de los certificados notariales según la resolución 5 del año 2020 del Registro General. Bueno, desde ya muchísimas gracias en nombre de las autoridades del colegio y de todos los colegas, y ahora estamos muy dispuestos a escuchar su disertación, escribano. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Hola. Muy bien. Bueno, días pasados el registro dictó la resolución general número 5, que ha sido modificada. Para los que no la conozcan, ya les voy a comentar hoy. En algún aspecto ha sido modificado, aportando claridad. Pero una de las primeras cuestiones que llama la atención, o para poder interpretar el alcance de la resolución número 5, una de las primeras cuestiones que hay que ver es por qué utiliza la palabra excepcional. ¿Por qué dice que en este caso se van a suspender los plazos excepcionalmente? Y para interpretarla hay que hacer un poquito de historia, no mucho, pero sí para verlo cómo ha resuelto la provincia, el registro de la propiedad de la provincia de Córdoba, estas situaciones ahora y en otras ocasiones. Cuando se sanciona la ley registral en el año 1974, Córdoba estaba en una situación registral bastante complicada, fruto de que a partir del año más o menos 1971-72, que el registro hasta ese momento tenía un funcionamiento, digamos, normal, había empezado con problemas, principalmente con paro de personal, y a su vez con problemas de la introducción plena de la ley 17.801 en cuanto al folio real. Entonces ya esa ley 5771 se nota claramente que es una ley dictada en época de crisis, porque había algunos resortes previstos en la misma que no era habitual para una ley de esa naturaleza. Principalmente, ustedes deben tener presente lo que pasa en Córdoba con las inscripciones provisorias. Cuando uno ingresa un título al registro de la propiedad, los primeros 30 días, acá en Córdoba, no en todo el país, en Córdoba se considera que son del registrador, y los 150 días posteriores de la inscripción provisoria, es decir, para llegar hasta los 180, que marca la ley registral nacional, en Córdoba se considera que le pertenecen al rogante, al solicitante. En consecuencia, si el registrador se demora más allá de los 30 días que tiene asignado, por cada día que se demore, le va a ser sumado un día de suspensión de plazo o de prórroga automática, si así se le quiere llamar, para que el rogante tenga siempre intactos sus 150 días para solucionar la observación registral. Pero con esa medida de la ley 5771, en aquel momento no fue suficiente para paliar los paros, huelgas o inconvenientes en la prestación del servicio registral. Y en numerosísimas ocasiones, ya desde el año, no diría desde el año 74, tengo memoria, lamentablemente no conservo resoluciones de comienzo de los años 70, porque en realidad la ley registral inmobiliaria, la ley nacional dictada en 1968, desde el 68 hasta el año 1974, que se dicta la ley registral en Córdoba, el registro se fue manejando con resoluciones generales que después fueron la base de la ley 5771, pero ya en esa época, en momentos que hubo huelga, paro o imposibilidad de prestar el servicio registral, el registro dictó resoluciones generales suspendiendo los plazos. En todos los casos, desde ese momento y hasta la fecha, hasta el dictado de la resolución 5 del año 2020, el registro de propiedad de Córdoba tuvo una sola manera de solucionar las huelgas, los problemas de plazos con huelgas, con paro
o con imposibilidad de prestar el servicio, porque ha habido casos en que se ha caído el sistema informático, por ejemplo, entonces el registro ha dispuesto la suspensión de los plazos, no necesariamente ha sido por medidas de fuerza del personal registral. Y el registro invariablemente, desde comienzos de los años 70 hasta la resolución 4 del 2020, es decir, no la 5 que editó la semana pasada, cada vez que dispuso la suspensión de plazos fue para los documentos que estaban en proceso de registración adentro del registro de la propiedad. Pero la suspensión de plazos jamás fue aplicada, jamás fue utilizada para los documentos que estaban afuera del registro. Es decir, el título que estaba por ingresar al registro y había una suspensión de plazo, pues a ese título, esos 45 días, o los días que le faltaban hasta los 45, se seguían contando. No había una suspensión de plazo. Respecto de los certificados registrales que el registro había expedido, se seguía computando el plazo hoy de 30 días, antes de 15, 25 o 30 días. Respecto de los documentos observados en proceso de registración, es decir, aquellos con inscripción provisoria, también, y que estaban afuera, lógicamente, también no se les aplicaba la suspensión de plazo. Es decir, la suspensión de plazo únicamente se aplicaba para los documentos que estaban en proceso de registración. Supongamos un título que estaba calificándose y que por motivos de huelga o paro, 2, 3, 5, 10 días, el registro dictaba una resolución general suspendiendo los plazos. Entonces a esos documentos que estaban adentro del registro se le agregaban los 2, 3, 4, 5 días a los fines de conservar los derechos de cada uno. Esta solución de Córdoba fue siempre invariable, aduciéndose en Córdoba que los plazos registrales, como que lo son de caducidad, no son de prescripción, no pueden ser de prescripción, sin lugar a dudas, son de caducidad, porque otorgan derechos. En consecuencia, el vencimiento de los plazos se produce por el simple transcurso del tiempo. La interpretación de la doctrina respecto de lo que es la caducidad y la prescripción es muy clara, por lo menos en cuanto a los efectos que produce la caducidad. Que la caducidad, o las consecuencias, las causas, que llevan a producir la caducidad, que es el mero transcurso del tiempo, con total y absoluta prescindencia de la actividad del propio interesado, en este caso los escribanos o los abogados que tienen que presentar documentos al registro, y con total prescindencia de las circunstancias de hecho que se produzcan. Esta interpretación de la caducidad, que no es actual, que viene, por decir desde siempre, vamos a utilizar ese término, que en realidad no debería expresarse así desde siempre, porque el Código Civil de Vélez-Sarsfield no trató el tema de la caducidad, sino que el tema de la caducidad era tratado por la doctrina, dándole esta explicación técnica que estamos diciendo ahora, y para distinguirla de los plazos de prescripción, es decir, aquellos casos, porque la prescripción sí admite la suspensión y la interrupción, en cambio la caducidad ha sido una constante en la doctrina que no permite ni la suspensión ni la interrupción. Es decir, vencido el plazo, automáticamente se extingue el derecho, o la acción y el derecho al decir de otros. Pero ya desde las primeras resoluciones que el registro tomó en los años 70, y se invocaba, reitero, no he conservado ninguna de aquellas resoluciones, pero se invocaba, si mal no me equivoco, a Salvat. Y Salvat, en su obra, creo que en el Tratado de las Obligaciones, decía de que aun cuando la caducidad no admitía la suspensión, en ciertos casos especiales, los casos de imposibilidad absoluta, debía concederse. Entonces, el registro de propiedad de Córdoba, en base
a esta doctrina que invocaba de Salvat, fue dictando resoluciones cada vez que hizo falta, pero siempre para aplicarse los documentos que estaban afuera del registro adentro del registro, y nunca a los que estaban afuera del registro de la propiedad, por los cuales seguían corriendo los términos. El registro ha sido muy consecuente con esto, por siempre, y si vamos a ser muy estrictos en la interpretación de la doctrina y de la jurisprudencia, podemos decir, creo que sin equivocarnos, de que el registro tomó el camino correcto, porque estaba de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de aquella época y diríamos también de ahora. La cuestión de la caducidad de los plazos ha adquirido tal importancia que el registro en su oportunidad, y lo que pueden ver en la normativa técnica registral o en el digesto registral en el artículo 10, que le pone una excepción a este criterio histórico que el registro ha tenido, que para los documentos que están afuera se les vence el plazo, sigue corriendo el plazo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Ley Registral de Córdoba permite que una vez que se ha cumplido el plazo, uno tenga la primer media hora del día siguiente para presentar el documento, conservando la prioridad o conservando el derecho que había caducado el día anterior. Esta primera media hora del día siguiente tiene una explicación muy razonable. El registro de la propiedad cierra sus puertas a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Bueno, depende la administración y la época en la cual estemos, ha tenido distintos horarios para el cierre, pero jamás se ha extendido el plazo de atención al público, de recepción de documentos, hasta las 24 horas de cada día. En consecuencia de ello, para que los interesados pudieran utilizar el plazo con integridad, es decir, hasta las 24 horas, y como había imposibilidad porque las oficinas de la administración pública cierran antes de esa hora, se les concedía, y se les sigue concediendo, la primera media hora del día siguiente. Pero, ¿qué es lo que hizo el registro de la propiedad con la normativa técnica registral o digesto registral en el artículo 10? En el artículo 10 hizo un distingo en cuanto a cuando el plazo se ha cumplido mientras el registro tiene sus puertas abiertas, o cuando no hay ninguna anormalidad, de cuando existiera alguna anormalidad, es decir, que hubiera suspensión de plazo. Este artículo 10 de la normativa técnica registral dice los documentos que se encuentren fuera del registro, es decir, sigue con el mismo criterio histórico. No es para los documentos que están adentro, sino para los documentos que están afuera. Los documentos que se encuentren fuera del registro general de la provincia y el vencimiento de ese ingreso se produjera alguno de los días comprendidos en un periodo declarado como inhábil. Para conservar su prioridad deberán ingresar el primer día hábil inmediato siguiente al del vencimiento. Es decir, acá no se le da la primer media hora del día siguiente al del vencimiento, sino se le da el día completo al de vencimiento. Pero habla únicamente en los casos que ha habido suspensión de plazo. Es decir, que si un título nuestro, los 45 días se cumplen un día domingo, bueno, a los 45 días de ese día domingo se va a haber cumplido el plazo de caducidad. Pero siempre vamos a tener la primera media hora del día hábil siguiente, en este caso sería el lunes. Si el lunes cae feriado, sería el martes, la primera media hora del día hábil siguiente, para presentarlos conservando la prioridad. Ahora bien, si el registro de la propiedad declaró el día inhábil un día lunes, porque hubo paro, y ese mismo lunes se nos cumplían los 45 días, y podemos presentarlo el día martes, ya no vamos a tener la primera media hora del martes, sino el día martes completo, porque este artículo 10 extiende el plazo. Esta manera de interpretar el registro de Córdoba, que ha sido sin quejas, sin pedidos de modificación que yo recuerde, es el que se ha mantenido inalterable y hasta el día de la fecha, y se sigue manteniendo, porque la cuestión de la cuarentena
es una medida excepcional, lo deja claramente establecido en la resolución número 5, por eso se los aclaro para que no se confundan o no nos confundamos y creamos que esta solución de la resolución número 5 puede extenderse en el futuro a otras circunstancias. No es así porque expresamente dice que es una excepción. Bien, Córdoba ha resuelto el tema de la manera que les indique. ¿Cómo se ha resuelto en el resto del país? O en los lugares que podemos averiguar que resuelven la cuestión de la suspensión de plazos. Para mi sorpresa, me encontré con que en otros lugares del país, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe, que son los 3 lugares que pude tener acceso en cuanto a las disposiciones legales respectivas, ahí tienen una forma de resolver esto distinto. ¿Por qué lo resuelven distinto? Porque, si bien es cierto que las leyes registrales de cada una de estas 3 jurisdicciones no contienen la solución expresa para el caso de la suspensión de plazo, sí se fueron dictando leyes, por lo menos en 2 de ellas. Es decir, los problemas que tenemos en Córdoba con la ausencia de prestación del servicio por el motivo que fuere, incluyendo huelgas o paro, también son repetidos en otros registros del país. Entonces ellos lo han resuelto de una manera distinta. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el artículo 1 dice: el Ministerio de Gobierno podrá autorizar a los directores generales de los registros generales de Santa Fe y Rosario a disponer la suspensión de los plazos registrales cuando existan circunstancias de causa fortuita o fuerza mayor debidamente justificada, medida que tendrá vigencia mientras dure el hecho de excepción que la fundamenta. En la provincia, esta ley de Santa Fe es una ley del año 1983. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2008, la ley 13.798 dice: faculta así el Poder Ejecutivo a suspender el cómputo de todos los plazos registrales establecidos por la Ley Nacional 17.301 del Registro de la Propiedad Inmueble y prorrogar la validez de los actos registrales de razones extraordinarias o de fuerza mayor así lo justifica. Verán ustedes que es muy similar a la provincia de Santa Fe. Quedan facultados en el registro directamente o a través del Ministerio Respectivo a tomar los títulos. En estas 2 provincias se han aplicado la suspensión de plazos, y no solamente de los documentos que están adentro del registro, sino los documentos que están afuera del registro también quedan comprendidos en esta suspensión. O sea, los 45 días para ingresar se suspenden, los plazos de inscripción provisionales se suspenden y lo de los certificados registrales se suspenden también. Hasta tal punto se ha hecho uso de estas disposiciones legales que en el caso de Santa Fe encontré una disposición técnica interna del registro, la 90 del año 2009, que muy curiosamente suspende los plazos registrales de un viernes hasta un domingo para los certificados registrales. De un viernes a un domingo, aparentemente el viernes el registro debe haber entrado de paro, entonces directamente suspendieron los plazos hasta el día sábado y domingo. Realmente difícil de entender, pero se ve que el uso que le dan es un uso muy intenso en esa jurisdicción. El otro ejemplo que traía era el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto ley 2080 de Buenos Aires no lo faculta expresamente al director del registro a tomar una medida de suspensión de plazo, y que yo sepa no hay ninguna ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que faculte al director a tomar esta medida. Pero el director sí las toma las medidas. Actualmente la orden de servicio 32 del 18 de marzo del año 2020 y posteriores, otras posteriores que iban extendiendo el plazo a medida que la cuarentena se extendía, ha dispuesto la suspensión de todos los plazos registrales, los documentos que están adentro del registro y los documentos que están afuera del registro de la propiedad, incluyendo la vigencia de las certificaciones registrales. Esta disposición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
data de fecha 18 de marzo de 2020. Es decir, ya antes de que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera las medidas sobre la cuarentena, ya el Registro de Ciudad de Buenos Aires había tomado la precaución de dictar una resolución judicial diciendo, señores, los plazos quedan suspendidos. Bien, hecha esta introducción de la situación, cómo se ha resuelto en Córdoba desde siempre y que se va a seguir resolviendo igual después que superemos el tema de la cuarentena, y cómo lo resuelven en otras jurisdicciones del país, y antes de entrar a Córdoba en particular, vamos a hacer un pequeño agregado que es respecto a las leyes de fondo. Como les comenté hace un rato, en el Código de Vélez-Sarsfield no estaba tratada la cuestión de la caducidad, pero sí está tratado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene varios artículos a partir del 2566 que trata de la caducidad de los derechos. Acá estamos hablando de derechos, el derecho que se le da a uno de ir y presentar el documento al registro, el derecho de poder realizar una escritura con la protección del certificado registral, etc. Y el 2566 del Código Civil que nos rige dice, la caducidad extingue el derecho no ejercido y lo extingue por el simple y mero vencimiento del plazo. Es decir, si tenemos un certificado registral que tiene una vigencia de 30 días, si aplicamos las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, cumplidos los 30 días, no importa si el día 30 cae un fin de semana, un día feriado, un día inhábil o un día dentro de la cuarentena, pongámoslo como ejemplo, el plazo quedó absolutamente agotado, el derecho quedó extinguido. Dice, la caducidad extingue el derecho no ejercido. Lo mismo sucedería con los 45 días para presentar el registro, lo mismo sucedería con los plazos de la inscripción provisoria. Más aún, el 2569 del Código Civil dice cuáles son los actos que impiden la caducidad. De manera taxativa y no enunciativa, el Código Civil dice, impide la caducidad, inciso A, el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico. Es decir, si vamos y lo presentamos al título dentro de los 45 días o celebramos la escritura dentro de los 30 días de vigencia, bueno, señor, eso ya hace que se impida la caducidad. Es lógico. Y el inciso B dice, el reconocimiento del derecho realizado por la persona contra la cual se pretende hacer valer la caducidad prevista en un acto jurídico o en una norma relativa a derechos disponibles. Es decir, el reconocimiento, es decir, una vez que se venció el plazo, ya no hay derecho, este derecho para que reviva debe ser reconocido. Bueno, evidentemente con el Código Civil y Comercial de la Nación estamos muy mal para poder superar esta situación. Lo concreto es que demarcaciones como Provincia de Buenos Aires, como Ciudad de Buenos Aires, como Provincia de Santa Fe, particularmente Ciudad de Buenos Aires, que tenemos hasta el texto de las resoluciones de la orden de servicio resolviendo sobre la suspensión de los plazos, continúan con la misma mecánica, con la misma manera de solucionar el tema o la cuestión de los paros, huelga, o en este caso de la cuarentena, de la misma manera que antes de que empezara a regir el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está bien o está mal? Es una cuestión complicada. Yo creo que esta cuestión de la pandemia es algo muy especial, es una situación única, donde no únicamente está afectado el servicio registral, sino que está afectado a todos los ciudadanos. Tenemos imposibilidad, hemos tenido, y en algunos casos seguimos teniendo, imposibilidad total de ejercer nuestros derechos. En consecuencia, los plazos de caducidad deberían tener una interpretación en el orden que le están dando estas provincias vecinas vencidas a las de Córdoba. El Registro General de la Provincia de Córdoba, poniéndose a tono con Santa Fe, con Provincia de Buenos Aires y con Ciudad de Buenos Aires, dicta una resolución, la resolución 5 del año 2020, quebrando el criterio que históricamente había sostenido
de que la suspensión de plazo se aplica únicamente de manera interna en el registro y extiende la suspensión de plazo a los documentos que están afuera del registro de la propiedad. Esta resolución 20 del registro, en el considerando 18, menciona hechos y derechos que fundamentan la resolución que están tomando. Los hechos y los derechos son los que son de público conocimiento, que han generado la cuarentena y el peligro que corre la salud, no solamente de cada uno de los posibles rogantes o necesitados del servicio registral, sino la población en general, y los derechos que nos tendrían que asistir a todos, otorgados por las leyes. El considerando 19 de la resolución número 5 del año 2020 invoca el artículo 1730 del Código Civil y Comercial, que habla del caso fortuito o fuerza mayor como causal suficiente para suspender los plazos. Pero en esta misma considerando 19, que es el meollo o es la base de la cual se funda la resolución 5 del año 2020, dice que en las resoluciones 1, 2, 3 y 4 del año 2020, es decir, las anteriores, dice, en las cuales se había dispuesto la suspensión de plazos registrales, hace una revisión expresa de ellas y dice que esta resolución abarcaba únicamente los plazos anotables. Bueno, cuando dice plazos anotables, quizá que la palabra utilizada como anotables no sea la más feliz o la mejor que se podría haber utilizado. Se está refiriendo concretamente a los documentos que están en proceso de anotación adentro del registro. Y a la extensión del cargo de hora, estas resoluciones 1, 2, 3 y 4 comprendían dos circunstancias nada más. Los documentos que estaban en proceso de registración o anotables, o para aplicar la extensión del cargo de hora previsto en el artículo 5 de la Ley Nacional Registral, es decir, los 45 días para presentar en el registro, y el artículo 8 de la Ley Provincial Registral, la 5771, que dice que tenemos 30 minutos para ingresar el documento al registro. Es decir, que las resoluciones 1, 2, 3 y 4 del año 2020, referidas a la cuarentena, cuando suspendían los plazos, se estaban refiriendo exclusivamente a los plazos internos de inscripción provisoria y aplicarle la media hora del día hábil siguiente a los documentos que debían ingresarse al registro y cuyo vencimiento se hubiera producido durante el periodo de la cuarentena. Esta misma resolución 19 dice que si bien es cierto que esta resolución 1, 2, 3 y 4 se refiere únicamente a esos supuestos, entiende que es conveniente extenderla. Y dice que hay que extender el análisis a todo el contexto registral desde el 20 de abril, que se afectó la instrumentación de los actos. Y dice, perdón, 20 de abril, 20 de marzo. Y dice que hay que extender los efectos, es decir, los efectos de la suspensión de plazo, a la celebración de los actos jurídicos realizados en base a certificaciones registrales, a los plazos de inscripción provisoria y a la reanotación judicial o notarial. Ya vamos a volver cuando analicemos el articulado en particular. Pero, ¿qué es lo que hace este considerando 19? El considerando 19 quiebra lo que históricamente la inercia que venía del registro de toda la vida. En la primera parte reconoce que las resoluciones 1, 2, 3 y 4 simplemente estaban destinadas a los documentos que estaban en proceso de registración o a permitir que ingresaran los que estaban afuera dentro de la primera media hora del día hábil siguiente al de los respectivos vencimientos. Y dice que es conveniente en este caso, por los motivos de hecho y de derecho, extenderlo a estas otras situaciones que son los documentos que están afuera del registro.
los 45 días para presentar, los documentos en proceso de inscripción provisoria que no le siguen corriendo los plazos, y por último, hasta incluso la vigencia de los certificados registrales. Y en el considerando 20, dice que esta resolución debe ser de carácter excepcional. Vuelvo a reiterar la palabra excepcional para que no nos confundamos de que esta solución no quiebra la inercia del registro. Vamos al texto del articulado. El artículo 2, vamos a ir a la parte jurídica, no a la parte de instrumentación del registro. El artículo 2 de la resolución 5 dice que se están modificando las resoluciones 1, 2, 3 y 4 del año 2020 de manera excepcional, vuelve a utilizar la palabra excepcional, y las aplica a la inscripción o anotación provisional desde el 17 de marzo del 2020, no desde el 20 de marzo, habla desde el 17, porque ya el 17 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, el registro ingresó en una suspensión de prestación de servicios por disposición del Poder Ejecutivo Provincial, que se había adelantado un poco a las medidas que después la Nación tomó. Entonces, como hubo imposibilidad a partir del 17 de marzo de cumplir con las presentaciones que nos pudieron haber hecho falta en el registro, entonces mal podría el registro tomar la medida a partir del día 20 y la empiezo a aplicar a partir del día 17. En el inciso A, entonces, habla de inscripción o anotación provisional que quedan suspendidas. En el inciso B, que los certificados registrales vigentes al día 20 de mayo, ya es distinto a aquel cómputo de plazo para la suspensión, no desde el 17, sino desde el 20 de marzo. ¿Por qué el 20 de marzo? Porque el 19 de marzo todavía había actividad económica, había actividad judicial, había actividad normal, y podríamos haber autorizado cualquier tipo de documento. Entonces, los certificados registrales que estaban vigentes al 20 de marzo, a partir del 20 de marzo, ya no se cuenta su plazo. Detenemos por un minuto en el inciso A y B, en estos dos incisos, inscripción o anotación provisional y las certificaciones registrales, para hacer una mención que también va a servir para los otros dos incisos, el C y el D, pero prefiero rescatarla en este momento. En ambos incisos se dice que la suspensión de plazos es hasta el reinicio de las actividades registrales. Ustedes saben muy bien que la suspensión es como arrancarle las hojas al calendario. Durante los días que se declaran la suspensión de plazos son como si no existieran esos días. Y el plazo que se contó hasta el 19 de marzo, supongamos, se reanuda en su cómputo a partir del momento en que cesa la suspensión de plazos. ¿Cuándo cesa la suspensión de los plazos? Inciso A y B, y también lo dicen el C y el D, es decir, toda la resolución da la misma solución, dice que la suspensión es hasta el día del reinicio de las actividades registrales, y entre paréntesis siempre va aclarando en cada uno de los incisos 18 de mayo. ¿Cuál es la cuestión? Realmente con esta redacción estamos suspendiendo los plazos hasta el 17 de mayo o hasta el 18 de mayo. El 18 de mayo es lunes. Y dice que se reinicia las actividades el 18 de mayo. Entonces, ¿el 18 de mayo se cuenta como suspensión de plazo o no se cuenta como suspensión de plazo? La misma resolución registral dice que se remite expresamente a la manera de contar los plazos que indica el artículo 6 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 6 dice: los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. Es decir, que la suspensión de plazo estaría aplicándose hasta las 24 horas del lunes 18 de mayo.
¿Eso es lo que quiso decir la resolución general? Yo entiendo que no. Lo que ha querido decir la resolución general es que la suspensión de los plazos era hasta el 17 de mayo a las 24 horas, es decir, que se recomenzaba con el cómputo a partir del lunes 18 de mayo. Con esta redacción de la resolución, el registro nos está regalando un día más de plazo, un día más de suspensión de plazo. Fíjense, para dar un ejemplo de cómo tendría que haberse redactado en cuanto al día esta resolución, la tenemos en el decreto, en el anteúltimo decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual dispone la prolongación de la cuarentena, el decreto, el DNU 319, que dice expresamente que la suspensión de plazos es hasta el día 10 de mayo, ¿no? Es el anteúltimo, hasta el 10 de mayo del año 2020. ¿Y qué día de la semana cayó el 10 de mayo? El 10 de mayo cayó un domingo. Es decir, hasta las 24 horas del domingo, 10 de mayo, era de aplicación las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional. El lunes 11 de mayo ya no eran de aplicación, después fue extendido el plazo. El registro, lo que tendría que haber dicho en estos incisos del artículo número 2, no es que se suspendían los plazos hasta el reinicio, sino que se suspendían los plazos hasta el 17 de mayo, porque a partir de las 0 hora del 18 de mayo, que el registro reabre sus puertas, deberían tener que volverse a contar los plazos registrales. El inciso C del artículo 2, porque quedamos que el inciso A hablaba de las inscripciones o anotaciones provisorias que estaban afuera del registro y también las que están adentro, lógicamente. El inciso B del plazo de vigencia de los certificados registrales. El inciso C habla de la presentación de los títulos oponibles. Y la presentación de los títulos oponibles en esta resolución 5 del año 2020 estaba redactado de una manera demasiado generosa para los que estamos o tenemos títulos para presentar en el registro, porque extendía la suspensión de plazo a todos los títulos, a todos los documentos que no tuvieran 45 días al día 17 de marzo. Y se suspendía todo el plazo de la presentación. Ejemplo, si yo hubiera autorizado una escritura el 10 de febrero del año 2020, los 45 días llegan más o menos hasta el 25 de marzo, pongámosle, o 24 de marzo, o 26 de marzo. Llegamos al 17 de marzo, no podía presentarlo en el registro, y a través de esta resolución número 5, no se contaban los días que habían transcurrido desde el 10 de febrero hasta el 17 de marzo, directamente empezaba a contar el plazo de nuevo a partir del día 18 de mayo, no, 19 de mayo, con los términos de esta resolución tal cual les había indicado recién. Este inciso C del artículo 2 de la resolución número 5 ha sido modificado por una resolución, la resolución número 6, que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia y que entiendo que resuelve de manera correcta este error de redacción que tuvo en su oportunidad, porque dice que los documentos que no hubieran tenido tiempo, no se hubieran logrado presentar autorizados hasta el 17 de marzo, a partir del día siguiente se empieza a computar la suspensión de plazo. Pero el plazo que ya había corrido, ya corrió. Es decir, es un plazo que debe contarse también y que se va a reanudar una vez que termine la suspensión de los plazos. Habla de los documentos autorizados el 18 y el 19 de marzo, que el 18 y el 19 de marzo no les empezó a correr el plazo para la resolución. ¿Por qué? Porque ya el registro estaba cerrado y se aplica la suspensión de plazos de los que están adentro y de los que están afuera.
Entonces, las escrituras autorizadas el 18 y el 19 de marzo es como si al día de hoy o hasta el día que se reabre el registro no les hubiera corrido un día de plazo. Se empiezan a contar a partir de allí los 45 días. O las inscripciones provisorias se van a computar lógicamente desde el día 17. Por último, este artículo, esta resolución número 6, trata el tema de las escrituras autorizadas a partir del día 20 de marzo, que es cuando se entraron las normas de la cuarentena, que necesariamente deberán justificarse por qué fueron autorizadas las escrituras en cumplimiento de las actividades previstas por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297 del año 2020. Es decir, si bien es cierto que nosotros todavía actualmente podemos autorizar ciertos actos jurídicos, no podemos autorizar cualquiera, sino que tiene que ser aquellos relativos a las actividades autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional y va a ser motivo de calificación por el registrador si no lo decimos en el cuerpo de nuestras escrituras. Bien, inciso A de la resolución 5 del 2020, inscripción o anotación provisional. Inciso B, certificados registrales vigentes al 20 de mayo. Inciso C, presentación de títulos oponibles dentro de los 45 días de registro. Estas tres hipótesis, después vamos a tratar el inciso D, que habla de las medidas cautelares, el artículo 37, inciso A e inciso B de la Ley Registral Nacional, que tiene una explicación distinta. ¿Qué es lo que veo en esta resolución que nos puede traer algún tipo de complicaciones? Al margen de la indudable buena intención del registrador, que a través de esta medida ha tratado de paliar una situación realmente muy difícil, porque hoy tenemos que ser conscientes, cada uno desde su puesto, desde el lugar que ocupa, que no tiene que traer problemas, sino que tiene que traer soluciones. Y el registro, desde su puesto, ha tratado, con los medios a su alcance, de ofrecer soluciones para el tráfico jurídico inmobiliario. Pero, ¿qué es lo que advierte en esta resolución? Como les comentaba hace un rato, tenemos un Código Civil y Comercial que expresamente ahora, no teníamos antes con el Código de Vélez, ni había ninguna ley nacional que yo conozca, entiendo que no existe, que le diera encuadre jurídico a la caducidad. Eran todas opiniones doctrinarias basadas en el derecho nacional, tomadas del derecho extranjero, de grandes tratadistas argentinos y extranjeros, entre ellos Salvat, como les mencionaba, y con el apoyo, me acuerdo que en algún momento he hablado sobre este tema con Moisés Despanés, y Moisés Despanés estaba de acuerdo, uno de los más grandes juristas que ha tenido nuestro país, estaba de acuerdo con estas medidas que adoptaba, por lo menos el registro de Córdoba, en cuanto a la suspensión de plazos de caducidad, pese a que no eran aceptados. De todas maneras, otros países, ejemplo, España, ha tomado medidas también respecto de plazos de caducidad y que tengan noticias, no han sido objetadas, digamos, por los doctrinarios españoles. Pero en resumidas cuentas, al margen de los textos tan claros, certeros y duros del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de la imposibilidad de suspender los plazos de caducidad, evidentemente que hay un trasfondo y hay una doctrina que avalaría tomar este tipo de medidas que vienen adoptándose desde hace un sinnúmero de años, aun cuando tengamos una ley nueva. Y creo que en este caso también deberían aplicarse. Pero ¿qué es lo que advierto? Que el registro de la propiedad de Córdoba, en este caso, distinto a lo que pasó en Buenos Aires. En Buenos Aires, como les comentaba, ya hay una orden de servicio de allá del 18 de marzo que aplica la suspensión de plazos. Ya advirtió antes que los plazos se cumplan, ya advirtió que hay una suspensión. Aquí en Córdoba se dictaron resoluciones con el viejo criterio de que la suspensión de plazos
no se aplicaba de manera general, sino se aplicaba en casos concretos, situaciones especiales, de documentos que estaban adentro del registro. Y esta resolución 5 del año 2020 viene a modificar 4 resoluciones que ya habían causado estado, que no se extendían en el tiempo. Esto implica que esta resolución número 5 no tenga efectos jurídicos respecto de los certificados registrales que ya se vencieron los 30 días, porque a todos se nos vencieron los 30, o los 45 días para presentar en el registro y hay que salir corriendo el primer día hábil para presentarlo dentro del día ese, porque de acuerdo al artículo 10 de la disposición técnica registral que le mencionaba hace un rato, al caer en un plazo de suspensión automáticamente, en principio, tenemos todo el día, el primer día hábil completo para presentarlo. Es difícil opinar en estas circunstancias, no tengo un criterio definitivamente tomado sobre el tema, pero lo concreto es que ya hubo resoluciones dictadas, los plazos siguieron corriendo y ya una vez que se han cumplido los plazos, se dicta una nueva resolución diciendo que estos plazos que ya se han cumplido, no se han cumplido y que quedan suspendidos. Es cierto también de que, y no cabe ninguna duda, que desde el día 20 de marzo hasta ahora, la situación, por lo menos del registro de la propiedad de Córdoba, se ha mantenido invariable. Hace un rato me he enterado que Santa Fe ya ha abierto hace un par de semanas atrás el registro. Pero no nos vayamos a Santa Fe. No nos vayamos a la ley de Santa Fe o a la ley de Provincia de Buenos Aires. Nos quedemos en Córdoba. Porque en Córdoba vamos a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación, la doctrina cordobesa que ha venido aplicándose a través de las resoluciones del registro de la propiedad. Pero lo que es cierto, reitero, es que desde el 20 de marzo hasta ahora, la situación no se ha modificado, ha existido una imposibilidad. Ahora, esta imposibilidad haría que los certificados registrales, que ya cumplieron los 30 días corridos, ya no es como si no los hubieran cumplido y se extiendan más allá de los 30 días, que alcancen hasta el día de hoy, o que reinicie el cómputo a partir del día 18 de mayo o del 19 de mayo. Es una cuestión para estudiar. El último aspecto que trae esta resolución 5 del año 2020, en el artículo 2 de la suspensión de los plazos, se refiere a las medidas cautelares del inciso A y del inciso B del artículo 37 de la ley registral. Y me tomo un segundo para leerles estos 2 o 3 renglones que dice: los plazos computables para la presentación de documentos en los que se requiera o disponga la renovación o reanotación del plazo de inscripción o anotación previsto en los incisos A y B del artículo 37 de la ley 17.801 desde el 17 de marzo y hasta el reinicio de la recepción de documentos, entre paréntesis, 18 de mayo, sin perjuicio de la suspensión especial establecida en el DNU 319 del 2020. El 319 del 2020 habla respecto de las hipotecas, de hipotecas y de algunas prendas, algunos casos especiales, con estos nuevos sistemas de crédito que hay, que establece concreta y específicamente una suspensión especial en sede judicial, en sede registral, etc. O sea que esos casos están excluidos. Pero acá concretamente habla de las medidas cautelares de los incisos A y B del artículo 37. Pero ¿cuál es la diferencia de tratamiento en el inciso D respecto a las medidas judiciales
que relaciona los tres primeros incisos, el A, el B y el C. El inciso D habla de los plazos computables para la presentación de documentos. Son documentos que no han emanado del registro, es decir, no están con inscripción provisoria, no hay un certificado con reserva de prioridad. Habla de documentos de manera genérica, indeterminable, imposible de determinar, y habla de presentación, de la presentación del ingreso. En cambio, no habla de derechos, habla de la presentación, porque el derecho es el que surge, el que está patentizado en la inscripción registral. El embargo que se anotó, la litis, la prohibición de innovar, la prohibición de disponer o la inhibición. Ahí están anotados esos derechos, son medidas cautelares, pero trasfondan derechos. Es decir, el inciso D no se refiere al derecho, a la caducidad del derecho inscripto o de la medida cautelar inscripta. Se refiere a la presentación que hay que hacer para reanudar o renovar esas inscripciones. Y fíjense que los incisos A, B y C se refiere a otra cosa. Se está refiriendo concretamente a los documentos que tienen que ingresar las escrituras de la escribano a 45 días. Se está refiriendo a las escrituras que están observadas afuera del registro y que tienen que ingresar dentro del plazo de vigencia de la inscripción provisoria. Se está refiriendo a los certificados registrales que le están guardando un lugar, una anotación preventiva por un acto jurídico que se va a realizar. No se está refiriendo a la presentación de nada. Es decir, que acá lo que se pretende suspender es la presentación de un documento que pretende reinscribir o reanotar un derecho que habría cumplido su plazo de vigencia en el registro. Fíjense la diferencia en la misma resolución número 5 del registro con lo que dice el Poder Ejecutivo Nacional respecto de las inscripciones. Dice el decreto 319 del año 2020, el primer decreto del Poder Ejecutivo, dice que se dispone la suspensión del plazo de caducidad registral de las inscripciones y anotaciones registrales de las hipotecas y prendas y de las medidas cautelares que se traben o se hayan trabado en el marco de los procesos de ejecuciones hipotecarias y prendarias. Lo que se suspende el plazo no es de la presentación del escrito de la orden judicial pidiendo la reinscripción o la reanotación, sino que lo que suspende que se suspende es el cómputo del plazo, supongamos de los embargos, de los 5 años. Es decir, si un embargo con esta medida que habla en la nación, pero únicamente para los juicios de uva, a eso está limitado únicamente la medida del Poder Ejecutivo Nacional. Pero los casos que no son uva, un embargo en un juicio ejecutivo, en un juicio laboral, en la acción judicial que fuere, que hubiera cumplido los 5 años el día 31 de marzo, supongamos. 31 de marzo. El 31 de marzo no se podía presentar el pedido de reanotación o de reinscripción. Ese embargo caducó o no caducó. De acuerdo al inciso D del artículo 2 de la Resolución General número 5, no solamente que no caducó, sino que se le está agregando, por la suspensión de plazos, una cantidad de días para hacer la presentación para su reinscripción o para su reanotación. Lo que técnicamente considero que el inciso D debería haber expresado es que en los casos de estas medidas cautelares cuya caducidad operara durante el plazo de la suspensión de plazo, se va a prorrogar la vigencia de esas anotaciones cautelares por la misma cantidad de días que le estaban faltando. Es decir, la suspensión de plazo
debería computarse sobre el plazo registral y no simplemente diciendo, señores, el escrito de presentación, es decir, es extender la vigencia de los derechos inscritos. Bueno, seguramente va a haber más de una inquietud, alguna pregunta que quieran hacer. No sé si he sido claro, he tratado de ser claro y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Escribano, muy claro como siempre, ya tenemos algunas preguntas a través de la plataforma. Si les parece, voy dando la palabra en el mismo orden que lo fueron asignando a través de la mano levantada de la plataforma. Todos los que no los puedan hacer por esa vía, si lo quieren hacer a través del chat, yo les leo la pregunta y el escribano les contesta. Vamos a guardar unos instantes. El usuario 7535, que no lo puedo identificar con su nombre, le voy a habilitar el micrófono para que realice su pregunta, que fue el primer usuario que levantó la mano, por favor. Gracias. ¿7535? Bueno, le ruego al usuario 7535 si lo puede hacer a través del chat o si tuviera algún problema con su micrófono. Escribano Ahumado, voy a comenzar a leer preguntas realizadas a través del chat. Sí. Si el registro expidió un certificado notarial, ¿será condicional? ¿Se puede usar para una venta? Bueno, lo que les explicaba recién, es decir, acá tenemos una situación, a mí lo que me resulta problemático para la interpretación es que el registro ya dictó 4 resoluciones que causaron estado, ya vencieron los plazos de vigencia de los certificados, se cumplieron el plazo de vigencia de los certificados, ¿no? Hablemos los 30 días. Y que con posterioridad el registro dice, no señores, estos certificados, los plazos no se han cumplido, siguen vigentes y se va a suspender el plazo durante todo el periodo que el registro no preste servicio. Es una situación complicada, porque el registro no lo va a poder resolver en última instancia. El tema es que acá hay cuestiones que no depende ya de la mejor voluntad del registro, que no me cabe ninguna duda. La resolución 5 y la 6 muestran a las claras cómo está actuando el registro. Hasta incluso cambiando de criterios, que bastante le debe haber costado porque es difícil siempre quebrar la inercia. Pero el tema es que el registro, aún con esta resolución, quedamos sujetos siempre a la discusión judicial el día de mañana. Si alguien viene a discutir si autorizamos la escritura correctamente con el amparo de la reserva de prioridad registral y el juez va a aplicar el derecho no solamente por lo que él opine, sino por lo que los abogados litigantes van a esgrimir como argumentos. Entonces, tenemos acá una resolución que modifica las anteriores. Uno puede modificar en tanto y en cuanto esté vigente lo que la resolución anterior dice. Y la resolución anterior no decía que estaban vigentes los certificados registrales. Por el contrario, se les había cumplido el plazo. Y que con posterioridad dice, señor, no, a estos también
A estos casos también le vamos a aplicar la suspensión de plazos. Al margen que el registro técnicamente o mecánicamente, cuando hagamos una escritura con un certificado expedido el 15 de marzo y la firmemos el 28 de mayo, 2 meses y pico después, y el registro la acepte, le dé el ordenamiento diario, le inscriba, y si hubiera ingresado algún embargo, y esta quedó de embargante, decide discutir la oponibilidad del título inscrito. Esta discusión de la oponibilidad, lógicamente, que de una manera u otra la provincia tiene responsabilidad, la tiene que tener por los actos, todos tenemos responsabilidad por los actos que realizamos. Pero nosotros profesionalmente quedaríamos desligados de responsabilidad porque el registro dictó una resolución. El comprador, el que compró el inmueble, que le leímos que el certificado registral expedido estaba vigente y estaba libre de gravámenes, pero resulta que si el juez entiende que es distinto, que no estaba vigente, el embargo que había ingresado le es oponible. ¿Y qué argumento le podríamos decir? Y el único argumento que nos queda es decirle, no digo el único, habrá otro argumento, sin lugar a dudas. Pero lo que le podemos fundar es decirle, señor juez, acá desde el 20 de marzo hasta el 17 de mayo por lo menos, todos sabemos de que fue imposible ejercer nuestros derechos, entonces hubo suspensión de plazo. Y el juez dirá, sí, bueno, pero el Código Civil, pero... Y ahí ya entramos en un campo de discusiones donde, francamente, no sé cuál es el resultado final. Sí, coordinador. Muy bien, escribano. Tengo una pregunta más por el chat. Veo también una mano levantada por la plataforma. El escribano Panero consulta, además de decir que muy buena su exposición y saludarlo. Gracias. Pregunta, en su opinión, ¿la Resolución General 5 del 2020 permite únicamente los llamados certificados web del artículo 23 de la Ley Registral Nacional o sigue permitiendo los certificados con soporte físico? No, bueno, yo entiendo que comprende ambos. Entiendo que bueno, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con la ley de firma digital, yo entiendo que son plenamente válidos. Yo no haría un distingo entre el certificado en soporte papel, expedido físicamente, que el expedido por vía informática. Conozco que el escribano Panero tiene algunos criterios distintos sobre el tema, pero yo creo que en este caso no tendría que haber diferencias. Perfecto. A través de la plataforma, la escribana María Belén Blanco le otorga la palabra, tiene una pregunta. Sí. ¿Belén? Escribana. ¿Belén? ¿Belén? Bueno. Escribana, ¿tiene abierto el micrófono? Sí, sí, pero no lo puedo Ahí habilitar. Ahí te estamos escuchando. Sí. Ahora sí. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? ¿Me Buenas tardes. escuchan? Hola a todos, Sí. muchas gracias por la... a mí me pasa que yo confieso que la agarré un poco empezada porque me costó conectarme, pero puntualmente mi consulta es la siguiente. Entiendo los dos supuestos, el supuesto de que en el caso de las cautelares que no hayan podido reinscribirse en el registro cautelar, reanotarse, se suspende el plazo de vigencia o se prorroga a todo el tiempo en que no pudo ingresarse el instrumento correspondiente a los fines de reinscribirla. Si en definitiva esa no debería haber sido, o sea, según yo entiendo, como se trata de un plazo procesal, respecto de un procedimiento de inscripción, por ejemplo, de un título que fue otorgado durante la vigencia de un certificado antes del 20 de marzo y que no pudo ser ingresado al registro dentro de los 45 días, y hoy
computados esos días cronológicamente se encuentran vencidos, pero me vi imposibilitada de ingresar mi título si el tratamiento no debió haber sido el mismo o no debería ser el mismo según las leyes procesales, digamos. Y lo pienso judicialmente, si yo tenía, no sé, un plazo de 5 días para alegar, se me suspendieron los plazos procesales al día 2 y yo voy a tener 3 días más o reanudados los plazos, porque mis 5 días tienen que estar incólumes sin perjuicio de esta suspensión por un motivo de pandemia o de aislamiento social o que nos involucró a todos, hizo que no pudiéramos acudir a nuestra oficina, al registro o a donde fuera a ejercer nuestros derechos. Puntualmente eso, si no puede ser un análisis procesal de lo que pasó con los plazos, conforme las leyes del Código de Procedimiento, ¿me explico? Sí, no, yo creo que el Código de Procedimientos no cabe acá en sede registral, son ámbitos distintos. En el registro de la propiedad se aplica la ley registral nacional. Se aplica la ley registral nacional y la manera de computar los plazos del Código Civil. Los códigos procesales tienen una naturaleza distinta. Primero porque las provincias se reservaron constitucionalmente las facultades para dictarlos, y segundo porque no dependen en las decisiones que se toman a través de los artículos de los códigos de procedimiento del Congreso de la Nación. Más aún, una de las cuestiones que creo yo que hay que tener en claro es que el registro de la propiedad, reitero, como se aplican los plazos de la ley registral nacional, por más que sea una repartición pública, el registro general de la provincia, y le caben normas de derecho administrativo y ciertas potestades que los estados provinciales tienen, no debemos olvidarnos que acá estamos en el ámbito del derecho de fondo. El registro es un organismo provincial, pero aplicando el derecho de fondo. Y el derecho de fondo tiene una manera de resolver el tema. Entonces, si la ley nacional registral, dispone, aunque no lo diga expresamente, pero claramente es así de las interpretaciones, no hay autor que opine distinto, o yo no lo conozco, de que los plazos son plazos de caducidad. Y la caducidad, no hay autor que yo haya leído, y está todos los muchos que pude ver y refrescar algunos viejos estudios, que entienden que los plazos de caducidad corren, aún en caso de imposibilidad absoluta y total. Es decir, se toman algunas excepciones, algunas suspensiones fuera de los términos legales, porque hasta casi diría que es por sentido común. Porque hubo una guerra, porque hubo una revolución, porque hubo una inundación, porque hubo una imposibilidad absoluta, que es lo de la pandemia. Sí. Estamos en una situación así. Por eso es que el registro de Córdoba, yo entiendo que ha venido solucionando bien el tema, doctrinariamente hablando, aunque no nos guste, aunque no nos convenza, aunque no sea tan agradable para nosotros los escribanos decir, señor, ustedes hasta hace 15 días atrás han venido resolviendo la suspensión de plazos únicamente respecto a los documentos que estaban afuera del registro y no, los que estaban adentro del registro, perdón, y no los que estaban afuera del registro. Sí, evidentemente que a mí como escribano me encantaría tener todas estas otras posibilidades, pero técnicamente hablando la solución del registro fue impecable. Y el tema es que ahora traemos esto a colación y tenemos como el registro tiene y tenemos cómo defendernos en una suspensión generalizada de los plazos de los documentos que están afuera por esta cuestión excepcionalísima que nos ha planteado la pandemia. Pero ahora, una cosa es la situación excepcionalísima de la pandemia y otra cosa es bajarla al caso particular de Córdoba y cómo se ha encarado la solución a nivel registral. Concretamente, el plazo de las medidas cautelares, una medida cautelar que el día 30 de marzo cumplió los 5 años de vigencia. ¿Cuántos días de plazo hay para hacer la presentación para la reanotación? Con la redacción actual que tienen. Y alguien me podría decir, a ver, el 30 de marzo venció, entonces si el 30 de marzo venció, usted tendría que contar a partir del 17 de marzo,
17, 18, 12, 13, 14 días, lo que fuere, tiene a partir del 18 de mayo 12 días para presentar la reinscripción. Y otro va a venir y va a decir, no, no, usted está equivocado. Usted se equivocó porque del almanaque no sacaron 12 días. Del almanaque sacaron 60 días. Y uno le va a decir, no, no, pero ¿cómo 60 días? Si esta medida cautelar se vencía a los 12 días, no, pero es que la resolución, de la forma en que está escrita, la resolución, suspenden los plazos por 60 días, o 50 y pico, los días que fueran. Entonces, ¿es la solución correcta, la solución indicada? Es discutible. Sí, escribano. Sí, perdón. Sí, continúa, Belén. No, en realidad yo entiendo lo que me dice en relación al tema de los plazos que corresponden a la ley de fondo, pero según tenía entendido tenía que ver con el procedimiento registral que se rige por las normas del procedimiento administrativo. Puedo estar equivocada. No, Pero, Belén, no, Belén, perdón. Bueno, qué suerte que lo dice. No, las normas de procedimiento, los plazos de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo de la provincia se aplica únicamente en la fase recursiva registral. Únicamente respecto de eso. Incluso la manera de contar los pasos. Vos cuando Córdoba es distinto, supongamos que Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, los plazos para presentar recursos se aplican de acuerdo al decreto Ley 2080, que se cuentan los plazos como cualquier otro documento que se registre. Por eso es que la suspensión de plazos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extienden también a los plazos para presentar recursos. En cambio, en Córdoba no hace falta decirlo, porque la Ley Registral 5771 dice que cuando se inicia el procedimiento recursivo registral, ya dejamos de contar los plazos de acuerdo a la Ley Nacional Registral o a la Ley Provincial Registral y los empezamos a contar de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo. Y ahí se cuenta como días hábiles para la administración pública. Ok, perfecto. No. Muy bien, Belén. Entendía que era aplicable también al procedimiento en un caso como este, como la situación. No se escucha. ¿Hola? ¿Hola? Belén, tenés abierto el micrófono. Bueno, no sé si tuvo un problema con el micrófono o guarda unos segundos más. Bueno, la escribana Fabiana Barzola me pedía que tenía un problema con el micrófono, le habilito el micrófono, a ver si puede expresar su pregunta por esta vía. Bueno. Escribana Barzola. Escribana. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Buenas tardes, escribano. Hola, ¿cómo andas? No sé si me ven, porque como estoy con el Ahora celular sí. haciendo los botones, así que no sé si toco o no toco. Ahora sí. Escribano, bueno, primero que muy buena la charla que expuso, aunque yo desde el primer momento en que salían las resoluciones, hasta la 4 le diré, yo discrepaba totalmente con el criterio interpretativo que realizaban, en este caso, escribano como usted, pero en virtud de que consultando incluso con personas que están en el Poder Judicial, en una oportunidad con una camarista para preguntarle cuál era la interpretación que hacían de la norma, y con muy buen atino me señalaban que cuando se hace una interpretación de la norma, no solamente hay que ver la literalidad de la norma, sino el contexto social en el cual se aplica la norma. Esto, como bien dijo usted, es una situación excepcional que nunca ha pasado, en donde no solamente, como en las huelgas, es el registro el que no trabaja, sino que el escribano
no tuvo la posibilidad de hacer uso de los plazos que la ley le da. Por ejemplo, yo tengo certificado que me expidieron el último día, por decirle que podíamos autorizar una escritura, y no se pudo firmar, primero por el aislamiento y segundo por todo el otro tema que no estábamos facultados. Entonces, yo creo que más allá, digamos, de una interpretación amplia o restrictiva, que eso es muy respetable, digo, de ambos lados, porque podemos diferir en los criterios, en el caso mío de que yo tengo una interpretación más amplia por ahí que la suya, sería de buena técnica para aquellos escribanos que vamos a utilizar los certificados que consideramos vigentes. Yo le digo, escribano, estoy en el interior y nosotros en el interior, en zonas blancas, podemos autorizar escrituras y yo particularmente, como estoy en una población de menos de 50.000 habitantes, de lunes a sábado, o sea que por ahí no sé respecto a la diferencia de Córdoba, yo le estoy hablando de hoy. Me parecería de buena técnica poner, cuando decimos del certificado notarial, de decir que el mismo, en el caso mío por el criterio que adopto, que se encuentra vigente, y fundamentarlo porque consideramos que se encuentra vigente para que ante un eventual estudio de título de un escribano o de alguien con posterioridad, transcurrido el tiempo, puedan recordar que fueron por todas estas disposiciones normativas que hay en el medio. No sé si me escucharon. Sí, sí, le escuchamos. En realidad, bueno, eso era lo que le quería exponer. Bien, bien. Bueno, es decir, yo creo que es cierto que, y a todos nos consta que esta situación es excepcional, que nos ha impedido actuar a todos, pero también es cierto que las disposiciones o las letras de las leyes son muy claras. Yo reitero, estoy de acuerdo con el criterio de que aplicar la suspensión de plazos, porque es un caso excepcionalísimo, y bueno, porque alguna solución le tenemos que dar, se le tiene que dar a la sociedad, no nos tenemos que dar nosotros. Yo no me pongo primero como profesional, ni me pongo, con todo respeto, no lo estoy diciendo por lo que puedas haber comentado recién, ¿no? Ni me pongo en la situación de víctima o que estoy yo imposibilitado. No personalizo esto porque creo que hay que mirarlo con un criterio distinto. Si estamos en las malas y punto. Pero a lo que voy, yo voy un poco más allá de esto. No voy al fondo del asunto de extender, de aplicarle un criterio de interpretación especial. Estoy de acuerdo con interpretarlo especialmente. Lo que me parece que podemos llegar a tener problema es la manera en que se ha ido solucionando en Córdoba, quizás llegando un poquito a destiempo con algunas decisiones que pueden llegar a quedar sujetas el día de mañana a una decisión judicial. Y al margen de lo que puede interpretar un juez, acá yo me pongo en la posición de que va a haber una parte y una contraparte. Alguien que va a decir, señor, yo soy acreedor y he resultado perjudicado por una interpretación que no hubiera correspondido legalmente o una solución que no hubiera correspondido legalmente, y yo como tal vengo a ejercer mis derechos constitucionales de defensa en juicio y a decir, señor, acá el registro no actuó bien, o el registro, o el escribano, o el vendedor, o el comprador, porque acá no es una cuestión de personalizar, reitero, porque no me cabe ninguna duda de las buenas intenciones que todos tenemos en el medio. Pero sí dejamos una brecha para la discusión. Y esto no es una discusión doctrinaria, no es una discusión entre colegas que uno opina mejor o peor o más o menos y que después lo va aplicando de acuerdo a ciertas circunstancias. Acá es ver la eficacia de este procedimiento, si realmente va a ser eficaz para que los actos jurídicos que celebremos tengan la oponibilidad
que tengan que tener, que lleguen al registro, que se inscriban y que si hubiera ingresado algo al registro con antelación, no se hubiera ingresado con posterioridad. Porque si yo utilizo un certificado de fecha 15 de marzo, lo utilizo el 20 de mayo, ingreso la escritura el 22 de mayo, y después ingreso un embargo el 23 de mayo, como ingresó después, no me va a ser oponible. Y si alguien viene a decirme el día de mañana, dentro de 1 año, 2 años, 10 años, escribano, usted autorizó mal la escritura porque el certificado registral no estaba vigente, supongamos, yo le voy a decir, señor, eso es absolutamente irrelevante, porque la escritura ya está inscrita en el registro. El certificado registral no es una condición de validez del acto, sino que es guardar un lugar en el registro para tener prioridad sobre otras inscripciones que puedan llegar antes de la presentación de la escritura que yo he autorizado al registro de la propiedad. Entonces, acá es ver qué va a suceder en algún caso. Yo creo que no vamos a estar exentos de que en algún caso haya algún certificado registral que lo consideremos vigente en los términos de la resolución y que en el interregno o antes de que presentemos el título de registro ingrese algún embargo. ¿Qué va a suceder en ese caso? Es lo que yo les estoy diciendo, que esta manera de resolverlo quizás que pueda traer problemas y que sea discutible judicialmente. Escribano, pero mire la posición en la que yo me pongo, ¿no? Yo tengo, bueno, es que yo no me veo, por eso se me complica. Imagínese usted de tener un certificado perfecto, listo para escriturar, en donde la persona sabe que tiene o que ha adquirido una propiedad que la persona que le vendió no estaba inhibida, de que no había embargo, que no había inhibiciones. Decir que ese certificado posiblemente puede ser cuestionado, le estaríamos vulnerando el derecho a esa persona que adquirió, y además con un certificado que después no pudimos autorizar la escritura, cuando esa, digamos, se adquirió en base a un certificado que era que estaba limpio. Entonces sería vulnerarle los derechos a ese adquirente si luego pedimos, porque vamos a perder la prioridad en el registro, si pedimos otro certificado en el cual, por ejemplo, figura o inhibido o figura un embargo que ha ingresado, como usted dice, a destiempo. Entonces me parece que hay que pararse de los dos lados, del lado de la persona, digamos, que adquirió y tiene un certificado limpio hoy para poder escriturar. En el caso de que si solicitamos otro, podemos perder incluso la prioridad de que tenía esa persona para poder escriturar en base, digamos, a un título o a un certificado limpio, libre de gravámenes. Fabiana, yo por eso es que lo de la forma en que yo lo estoy, digamos, dando mi punto de vista, yo no me estoy parando en la posición ni de una parte, ni de la otra parte, ni del escribano, ¿no? No. Yo me estoy parando en la posición de las consecuencias que puede tener el acto el día de mañana. Yo entiendo que el que quiere vender, tengo casos personales, están desesperados por vender para cobrar, ya tienen boleto firmado quizá, para cobrar el saldo de precios, necesitan imperiosamente el dinero, el que compra necesita mudarse para irse a vivir, el escribano necesita prestar su servicio, lo quiere prestar, quiere trabajar, necesita para vivir. Todos esos intereses, yo lógicamente que los entiendo. Lo que pasa es que el día de mañana viene un cuarto, pues hablamos de 3, comprador, vendedor y escribano, viene un cuarto, viene un acreedor, e instaura una acción judicial y dice, señor, el certificado no tendría que haber sido oponible, no tendría que haber estado vigente, la escritura cuando ingresó esto o aquello. Entonces, ante ese escenario, ¿cómo salimos adelante? Es lo que yo no termino de ver en claro. A ver, si hubiera esta resolución dijera, que esta resolución hubiera sido dictada así el 18 de marzo. Claro, es muy fácil con el diario del lunes, saber lo que pasó el domingo.
Pero bueno, si esta resolución en términos similares hubiera sido dictada el 18 de marzo y hubiera sido prorrogando el tiempo, podríamos haber dicho que esos certificados nunca se vencieron, que esos 45 días para ingresar nunca se cumplieron. Entonces tenemos un argumento para decir hemos seguido y tenemos la analogía, si es que se pudiera utilizar, yo creo que sirve como precedente de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, más las condiciones reales y auténticas que nadie desconoce, creo que hacemos un buen paquete de defensa para que cualquier tercero, cualquier abogado, que lógicamente tiene que defender los intereses de su cliente, decirle, no señor, acá estamos en un escenario donde no vamos a poder, va a ser muy difícil que podamos triunfar porque hay una lógica jurídica y una aplicación de la norma extendiéndola en el tiempo que tiene la razonabilidad necesaria para que sea válida. Ahora, en este otro escenario, que yo no digo que no sea defendible, yo digo simplemente que se abre una puertita, una rendija, queda un resquicio, donde, a ver, les leí las normas del Código Civil. Si hubiéramos estado en esta misma situación en el año 2014, hace 6 años atrás, no hubiéramos tenido un Código Civil para leer. Pero ahí lo dice expresamente. Extingue el derecho y hay 2 únicas maneras de que la caducidad, de que no se aplique, que es cuando se cumple el derecho, se cumple antes del vencimiento, o cuando a un vencido se reconoce. Pero el registro no es, digamos, no es quien, en el buen sentido de la palabra, para reconocer la extensión del plazo, porque los plazos no los da el registro. Los plazos los da la ley. Así como los jueces, por ejemplo, Código Civil y Comercial de la Nación dice que los jueces no pueden constituir derechos reales. Le está prohibido. No lo decía el Código de Vélez. Ahora lo dice expresamente. Pero los que enseñamos derechos reales siempre hemos sabido que los jueces no pueden constituir derechos, los jueces declaran derechos. Pueden constituirlo en caso especial, el derecho de la nuera viuda, algunas cuestiones especialísimas que es la excepción que confirma la regla. Bueno, acá el registro no está facultado legalmente para dar plazos, extender, sacar o poner. Pero lo que sí puede hacer es interpretar una situación mientras está vigente. Está vigente la situación, yo extiendo los plazos, extiendo la suspensión por 10, 5, 20, 40 días. Y como hay elementos sociales, jurídicos, económicos, etcétera, de sobra para justificar, a mí no me cabe ninguna duda que ningún juez, me animo a decirlo así con absolutez, ningún juez el día de mañana discutiría en ese escenario. Ahora estamos en un escenario distinto. Señores, han pasado los 30 días de todos los certificados, porque el último certificado se debe haber expedido con fecha 19 o 17 de marzo. Y estamos la semana pasada, estábamos en mayo. Ya habían transcurrido con exceso los 30 días. Entonces, ¿ese certificado está vigente o no? Si leemos la resolución 5 del 2020, el certificado está vigente, hemos arrancado las hojas del almanaque, hay que recontarlo de nuevo a partir del día 18. ¿Es correcta? Él lo dice el registro. Bueno, está bien, pero el registro no es Dios, como tampoco no lo somos nosotros. Entonces viene alguien y el juez es el que va a terminar resolviendo. Ojalá que no llegue ningún caso a judicializarse, porque los escribanos trabajamos para eso, para que las cosas no lleguen a tribunales. Nosotros trabajamos para que las cosas se resuelvan en la escribanía, como corresponde. Pero resulta que en este caso podemos dar certeza. Si ustedes me preguntan, yo no digo ni que sí ni que no. Digo que es una situación sumamente complicada que no va a estar en la resolución de nosotros ni del registro. Esto sí es materia de discusión.
Y un juez puede interpretar en el sentido de decir, señor, aquel registro hizo un acto, como tantas veces se ha expedido la justicia, respecto de actos del Poder Ejecutivo, porque esto es Poder Ejecutivo, diciendo, señor, el Poder Ejecutivo, a través del Registro General de la Provincia, se excedió en sus atribuciones y le extendió, y uno puede decir la buena fe, sí, el juez va a decir, señor comprador, señor escribano, señor vendedor, yo no dudo de la buena fe de ustedes. Si dudara de la buena fe, estaríamos resolviendo el tema en términos distintos. Yo como juez les tengo que decir que este mecanismo que se ha aplicado adolece o no adolece de tal o cual defecto. Y en base a eso resolver la cuestión. Esto es lo que yo estoy viendo en esta circunstancia muy especial, donde no... A ver, si hubiera utilizado el registro, quizá la palabra se reinterpretó, se consideró extendido, en fin, alguna palabra que me diera la posibilidad de decir, señor, continuamos con una idea, por más que me hubiera relatado lo que venía haciendo el registro durante los últimos 30, 40 años, algún pie me da para decir, señores, esto nunca alcanzó. Es decir, ya de entrada estaban los plazos suspendidos, era un texto que no se lo interpretó adecuadamente, que era confuso, lo que fuere. Pero me dice, no, la modifico. Lo que yo dije antes, que es lo que vengo diciendo toda la vida, ahora lo digo distinto porque la sociedad lo necesita, porque Córdoba le hace falta, la finalidad, nadie le discute, que es loable, que es entendible y que es lo que necesitamos. Ahora, ¿es el mecanismo adecuado? Es lo que no me animo a aseverarlo ni a no justificarlo. Bien, escribano, vamos a proceder con otras preguntas. Tenemos ya de hace un par de minutos. El asistente MGP consulta. Mi duda está referida a los títulos a ingresar al registro de la propiedad. Si el 17 de marzo el título tenía todavía 30 días para ingresarlo, ¿tiene todavía esos 30 días a partir del 18 de mayo? Bueno, de acuerdo a la resolución 5 del 2020, no cabe ninguna duda, habiéndolo autorizado el 17 de marzo, que a partir del 18 de mayo se va a empezar o va a reiniciar el cómputo, o sea que no estaría vencido. No cabe ninguna duda bajo el punto de vista de la resolución 5 del año 2020. Está esta salvedad que le comentaba a la escribana Barzola recién, de que la resolución 5 del 2020 modifica las resoluciones anteriores y ahí puede venir la duda. La misma duda o la misma inquietud que les expresaba recién respecto a los certificados registrales puede surgir respecto de los 45 días. Perfecto. La escribana Mónica consulta, usuario Mónica. Buenas tardes, muy buena la charla. En los municipios habilitados para ejercer la profesión, ¿se puede autorizar hoy una escritura que me quedó pendiente de firmar antes de decretada la cuarentena? En caso positivo, ¿qué debe contener el acto escriturario para que el registrador lo califique? Muchas gracias. Bueno, no he profundizado el tema. Yo entiendo que, bueno, primero, si es zona blanca, de las zonas que podemos actuar los escribanos, cosa que no sucede en Córdoba Capital, no habría problema para autorizar la escritura, pero dejando constancia que uno está incluido o el acto está incluido dentro de las actividades autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Porque tengo entendido que el Poder Ejecutivo Nacional, dentro de las actividades económicas que autorizó, mientras no lo modifique, los escribanos no podemos actuar. Es decir, si tenemos que hacer una venta de una empresa que produce alimentos, bueno, la producción de alimentos o un supermercado, estaríamos dentro de las actividades que se nos permite hacer, entonces la venta la podríamos autorizar. Ahora, si fuera una donación de padres a hijos o una donación de quien fuere a quien recibiere, entiendo que una donación, como no es un acto económico, en principio no deberíamos autorizarlo. No implica, a mí no me cabe ninguna duda, que hagamos el acto, aun cuando hagamos el acto,
más allá de lo que se ha dispuesto en los decretos del Poder Ejecutivo, el acto va a ser plenamente válido, el acto en sí mismo. Pero profesionalmente podemos tener las sanciones que se dispongan en su oportunidad por no haber cumplido las disposiciones atinentes a la cuarentena del Poder Ejecutivo Nacional. Muy bien, escriban una consulta a través de la plataforma, luego tenemos unas consultas más a través del chat. El usuario Ana, le habilito el micrófono. Sí, Ana. Ana, ¿yo? Sí, ¿Escuchan? buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, soy la escribana Brandán. Gracias, escribano, por la charla. Hola, Ana. Mi ¿Qué duda tal? es respecto de cuando empecemos podamos hacer escrituras, si tengo que hacer una escritura, solicito un notarial a partir del 18 de mayo, supóngase, ahí ese notarial, ¿cómo va a salir? ¿Condicionado? ¿O lo ideal sería que esperemos los 60 días, que fue el término de suspensión más o menos de plazos, y ahí voy a estar segura de que ese notarial no corro ningún riesgo, digamos, por todo lo que usted explicó? No, es decir, una vez que empecemos a solicitar certificados la semana que viene, podemos utilizarlo de manera inmediata. Ya no corren los plazos, no corre la suspensión de plazo para las nuevas certificaciones que el registro expida. Si yo Pero pido en un inmueble estaba embargado, supóngase. Sí. Y estaba a punto de cumplir los 5 años. No tuvo tiempo el embargante de solicitar la ampliación del embargo. Claro, Ana, pero en eso, Ana, es una situación distinta. Es decir, si es ese embargo, ¿cuándo cumplió el plazo de los 5 años? Si el embargo hubiera cumplido el plazo de los 5 años, entre el 17 de marzo y el 17 o el 18 de mayo, de acuerdo a cómo se termine aplicando en resumidas cuentas. Si los 5 años se cumplen en ese periodo de tiempo, de acuerdo a la resolución registral 5 del 2020, ese embargo estaría vigente. No se hubieran cumplido todavía los 5 años. ¿Por cuánto tiempo no se cumplieron los 5 años? Y ahí está la inquietud que les manifestaba hace un rato de la manera en que uno interpreta este inciso D del artículo 2. ¿Por cuánto tiempo más está vigente ese embargo? ¿Por la cantidad de días que le faltaba desde el 17 de marzo para cumplir los 5 años? ¿O está vigente por el mismo periodo que se suspendieron los plazos en el registro, por 60 días más? ¿Me explico? Entonces, es decir, si ese embargo vencía el 30 de marzo y el registro reabre sus puertas el 18 de mayo, hay que sumar el 18 de mayo 12 días, el 30 de mayo ese embargo cae. O el embargo va a caer a los 60 días después. De todas maneras, vos con el certificado registral, si lo pides el 18 de mayo, te lo dan el 20 de mayo, y había un embargo que fenecía el 30 de marzo, que en el mejor de los casos para vos, en el peor de los casos para el acreedor, vencía el 30 de mayo por extensión de plazo, a vos te dieron el certificado con la vigencia de ese embargo. En consecuencia, no te sirve para autorizar la escritura, porque tendrías que ir a averiguar el registro si hubo un nuevo ingreso, un pedido de reanotación, antes del 30 de mayo o antes de los 60 días. Por eso, realmente para firmar tranquila, yo esperaría 60 días para otorgar una escritura. Si está vigente a partir del 17 de marzo y todavía está vigente hasta el 17 de marzo, claro. Sí, el plazo más extenso serían 60 días, más o menos, son las cantidades, habría que contarlo, ¿no? Claro, sí, de acuerdo al tiempo que... Sí, porque ya, salvo que el registro saque alguna aclaración sobre el tema, yo lo he leído y no me termina de quedar claro, porque habla de la suspensión de plazo, dice a partir del 17 de marzo y hasta el 17 de mayo o 18 de mayo no se cuenta el plazo. Entonces, si sacamos todas las hojas del almanaque, se las sacamos para todos los documentos, es decir, no solamente para al que le falta 10 días, ya no le faltan 10 días. ¿Me entiendes? Es decir, ahí hay una cuestión de la redacción lleva a una interpretación disvaliosa, porque creo que es disvalioso entender en el ejemplo que daba, que lo que se vencía
le faltaban 13 días para vencerse, le terminan dando 60 días más. No debería ser así. Pero es una interpretación muy valiosa. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Muy bien, agradecemos la inquietud de la escribana. En el chat, el usuario Mariel Navarro consulta. Escribana, ¿podemos hablar entonces en todos los casos contemplados por la resolución de suspensión de plazos y no de interrupción de los mismos? O sea, que los plazos que venían corriendo se suspenden y reanudan con el reinicio de las actividades registrales y no que se interrumpen y vuelven a contar con el reinicio, teniendo en cuenta también los casos en los que cita los documentos del 17 del 3 y del 20 del 3. Bueno, lo que no cabe ninguna duda, porque no lo vamos a encontrar en ningún autor, ni lo vamos a encontrar en textos legales, es que los plazos de caducidad puedan interrumpirse. Los plazos de caducidad no se interrumpen. A lo sumo pueden suspenderse. Los ejemplos que le daba, que incluso traía el Código Civil algún caso muy en particular en derecho de familia que podía hacerse. Entonces, aplicando la resolución 5 del 2020, se dejan de contar los plazos desde el 17 de marzo o desde el 20 de marzo hasta el 17 de mayo o 18 de mayo. Pero se cuentan los plazos que ya estaban corriendo antes del 17 o del 20 de marzo y se suman a partir del 18 de mayo a los plazos que empiezan a correr nuevamente. Perfecto, escribano. Otra consulta en el chat, además de muchos agradecimientos que le manifiestan muchos asistentes. Escribano, desde ya. Gracias. La consulta de Ana María Cuello dice, buenas tardes, ¿qué opina escribano respecto de las facultades del registrador para observar los motivos o la expresión de los mismos que tuvo el notario para autorizar una escritura en el periodo comprendido desde que comenzó el aislamiento? Y a su vez pregunto, ¿será ello motivo de observación respecto de las autorizadas de ahora en más y hasta que finalice de manera definitiva el aislamiento? Bueno, yo lo dividiría como lo pregunta la colega. Hasta hoy, digamos, se habla muchas veces del principio de calificación registral y algunas otras veces se habla del principio de legalidad como si fueran lo mismo, cuando son dos cuestiones distintas. El principio de legalidad es cumplir lo que las leyes indican. Entonces, yo creo que el registrador puede calificar que en la escritura que se le lleva para su inscripción, para su anotación, que en esa escritura se haya invocado, porque no hace falta llevar la documentación respectiva, se haya invocado el cumplimiento de los decretos del Poder Ejecutivo, en el sentido de que la escritura se estaba haciendo dentro de las actividades, ¿no?, que el Poder Ejecutivo había autorizado realizar. Entonces, en base a ello, el registrador puede decir, cumpla lo que el decreto dice, porque es una ley. En resumidas cuentas, los decretos de necesidad y urgencia van a ser después convertidos en leyes, ¿no?, o dándoles el carácter de leyes a través del Congreso de la Nación. Ahora bien, el hecho que no haya cumplido con ese requisito implica que la escritura nunca se va a poder inscribir. Bueno, evidentemente que la falta de cumplimiento del requisito no implica que el acto jurídico, hace unos minutos lo había expresado, que el acto jurídico produzca plenos efectos jurídicos. El acto jurídico produce plenos efectos jurídicos. Si hubo una compra-venta, hubo una hipoteca, hubo una donación, produce plenos efectos jurídicos. Pero le falta un requisito para poderse inscribir en el registro. ¿Qué requisito? Haber cumplido con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, invocando la posibilidad de realizar el acto. Entonces el registrador puede tomarse eso y decir, yo no se lo inscribo, planteo un recurso y lo terminará resolviendo la Cámara. Y sucede eso con otras cuestiones que nos pueden pasar con las escrituras públicas. No hemos pedido un certificado catastral ni lo queremos pedir, porque entendemos, supongamos que por más que lo disponga una ley, no es el registro, esa ley no es la ley registral, es una ley catastral. Entonces yo lo mismo pretendo que el registro me lo inscriba porque es un acto plenamente
plenamente válido, sin ánimo a discutir que el acto sea válido. Pero, señor, usted para acceder a la inscripción registral debe cumplir con estos requisitos. Son requisitos formales, son requisitos accesorios, son requisitos secundarios. Póngale el nombre que usted quiera, que a usted se le antoje. No hablamos sobre la validez del acto jurídico porque sabemos incluso que los derechos reales se transmiten, constituyen, extinguen y ceden fuera del registro de la propiedad. Nunca nacen a través de la inscripción registral. Pero el registrador puede decir, señor, yo pido que usted acredite lo que la ley indica, que usted actuó en cumplimiento de las leyes. Muy bien, escribano. Otra consulta, el usuario Audita Giraudo 2019 pregunta, no me quedó claro su posición respecto de los actos que podemos realizar los escribanos de zona blanca. Según las directivas del colegio, podemos hacer todo tipo de actos, y me parece que dijo que deberíamos esperar a ser autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional para hacer todo tipo de actos. Bueno, era lo que les comenté hace un rato. Yo les dije, no estoy totalmente informado de las últimas normativas que ha habido respecto de la actuación notarial. Pero tengo entendido, así fue como les había dicho recién, tengo entendido, de que de lo que sí estamos autorizados es lo que dice el primer decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que no podemos autorizar otros actos que los que están expresamente dispuestos a ir respecto de las actividades económicas respectivas. Respecto de los otros actos, los que están en zonas blancas, me da la impresión, por algo que he escuchado, pero no lo he profundizado, porque lamentablemente, de acuerdo a lo que yo tengo entendido del gobierno de la provincia de Córdoba, no he leído alguna resolución que pueda haber salido hoy, pero he escuchado por informaciones periodísticas, incluso que han salido ayer por vía televisiva, de que los escribanos no están autorizados para dar fe pública. Sí podemos trabajar internamente en nuestra escribanía, podemos atender a la gente, pero no podríamos potencial autorizar actos mientras no se modifique el primer decreto del Poder Ejecutivo Nacional o en las zonas en las cuales la provincia, por ejemplo, entiendo que la provincia podría hacerlo, disponga que se puede realizar un acto de esa naturaleza. Pero no soy la persona indicada para resolver la pregunta que me están preguntando. No veo más preguntas en el chat, aguardamos unos instantes más o a través de la plataforma. Bueno, escribano, no veo más preguntas, muy claro como siempre, tiene mensajes en el chat, muchas gracias por la disertación, muy clara la misma, felicitaciones, muchas gracias escribano por su exposición, brillante como siempre, y muy agradecidos también, obviamente, por la respuesta a cada una de las preguntas. Escribano, ha sido un gusto poder contar con su presencia, desde ya muy agradecidos.